¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay. Uno de los grandes objetivos de la empresa Cucha es el llegar al año 2040 con toda su flota eléctrica, con toda su flota cambiada a eléctrica, por esto de la movilidad eléctrica que está impulsando no solo la empresa, sino que también las autoridades uruguayas. Si uno visita las plantas de Cucha, y cada vez más lo van a tener todas, uno ve una serie de cargadores eléctricos que no solo sirven para cargar los ómnibus de Cucha, sino que Cucha ha hecho convenios con otras empresas, como por ejemplo con la gente del taxi, que le permite de día, cuando los ómnibus de Cucha andan por la calle, cargar los taxis. ¿Quién es, ¿Cuál es la empresa responsable de que todos esos cargadores estén no solo colocados, sino que funcionando con tremenda efectividad? Es la empresa Electrosistemas. Por eso los visitamos y por eso hablamos en primera instancia con su gerente general, Fernando Álvarez, que nos contó cómo nació la empresa hace muchos años, cuál fue su devenir y algunos otros detalles que le vamos a ir comentando a lo largo del programa. Primera parte de la charla con el gerente general de Electrosistemas, Fernando Álvarez. Electrosistemas es una empresa de ingeniería y construcción eh, que hoy ya tiene 30 años, 31 años en el mercado, que fue fundada por Eduardo Álvarez, que es mi papá, y su socia Virginia Cuevas, ingeniero eléctrico él, ingeniera civil ella, que bueno, allá por el 94 se mandaron la patriada de emprender esto, que arrancó como en un monoambiente, una oficina en un monoambiente. ¿En este mismo lugar? No, allá Ajá. en Colonia, calle Colonia, Ah, mirá. en un monoambiente con creo que no sé si una computadora al principio, y ellos haciendo todo, ¿no? Desde hacer el café, cotizar, liquidar sueldos, dirigir la obra y en algunos casos también camionero, era Claro, todo, era sí, bueno. como casi todos al principio. Entre ellos repartían absolutamente todo lo que pasaba en el mundo de la empresa. Y bueno, después con el tiempo fue mutando a lo que es hoy, pero bueno, con muchas personas que en el camino fueron sumando y aportando para mejorar. Y bueno, y ¿Te al final del día. contaron de los sacrificios del comienzo? Me contaron muchos y otros los viví, ¿no? O sea, Vos estabas del claro, principio, ¿sí? sí, yo digo, eh, papá, una de las cosas que trató de hacer en su cambio de vida fue poder ir a almorzar a casa en aquel momento. Era como un gran cambio, ¿no? Claro. Después igual laburaba 23 de 24, pero había una hora que estaba en casa almorzando con nosotros y el teléfono, ¿no? Cuando empezaron, primero era el radiomensaje, El después bip bip. el bip bip, después los primeros celulares que sonaban todo el día, entonces uno convivía con eso, ¿no? Tanto para las alegrías como para las tristezas. Haber visto a papá festejando alguna licitación ganada, como también lagrimeando ¿Alguna pérdida? sí, o en el 2002, por ejemplo, que fueron momentos difíciles para todos los uruguayos y las empresas, ¿no? ¿Cuál era el principal renglón en aquel momento? ¿Renglón en qué sentido? ¿Cuál era? Hoy tienen una variedad de negocios. En Sí, aquel momento bueno, lo no, principal. la empresa se fundó como una empresa muy de nicho en lo que es infraestructura de servicios eléctricos. Ajá. Básicamente tirar cable, tendidos subterráneos, tendidos aéreos, después con el tiempo alguna subestación, pero trabajando principalmente para UTE como una empresa de infra de servicios. Y fue creciendo. Y fue creciendo, y creció. Este, El golpe del 2001-2002. Y fue duro, ¿Cómo? fue duro, o sea, sobre todo por el lado de- de que hubo que dejar ir gente bueno, que ya te digo, yo vi pocas veces lagrimear a mi padre y una fue por ese tipo de decisiones que bueno, al final las empresas familiares tienden a tener una componente en sus decisiones muy humanitarias o más familiares, si se quiere. Entonces ese tipo de situaciones dolieron. También, bueno, también está la parte de la mitad del vaso, la mitad del vaso lleno, que es ver cuando uno dice, bueno, cuántas familias que hay alrededor de la empresa, Claro, claro. eso también te motiva y te da energías muchas veces Ujú, ujú. para seguir adelante.
Y fue creciendo. Y fue creciendo, muy, muy gradual, siempre dentro de ese mismo rubro de UTE, Antel, Intendencia en infraestructura de servicios se fueron desarrollando. Al principio se empezaron a poner dentro mismo del mundo de la energía a hacer alguna subestación, después algún tendido de cobre. Más adelante, cuando empezó el tiempo de la fibra óptica, la empresa se fue formando para abordar ese nuevo en aquel momento, ¿no? Ese nuevo rubro que era la fibra óptica. Hoy convivimos con la fibra óptica, sin darnos cuenta. Pero hace 15 años atrás era una cosa nueva, era un nuevo paradigma. Entonces nos formamos en eso y nos hicimos referentes en el tema y bueno, y siempre muy vinculado al público. En los últimos 10 años decidimos dar un paso al privado, lo cual conllevaba a desarrollar unos músculos bastante diferentes, ¿no? Antes de ir a eso, cuando decidiste qué querías estudiar o qué querías seguir, ¿ya lo hiciste pensando en la vinculación con la empresa de tu papá? No, yo soy un caso atípico, ¿no? Mi pasión es el deporte, yo jugué al básquetbol mucho tiempo, me formé en sistemas, y dirijo una constructora, o sea que tengo un desalineamiento brutal. ¿Qué dijo tu viejo? ¿Qué decía tu viejo, ese nene? Bueno, papá quería que los tres fuéramos ingenieros, ¿no? Claro. Pero bueno, Claro. Era una expresión de deseo, después siempre nos apoyaron en las decisiones que fuimos tomando. A ver, hoy con el diario del lunes, en realidad soy un agradecido a todo ese camino, porque de alguna forma el deporte me dio una formación no tradicional en lo que es la parte del manejo de equipo, manejo de grupo, que creo que me aportó. La parte de sistemas me dio una formación muy, muy transversal, no solo para ser un early adopter, como se llama, en la parte de nuevas tecnologías y estar buscando cosas, sino que también me permitió tener una visión distinta a la que capaz que si tuviera un ingeniero que maneja la constructora, seguramente siga por el camino que se debería. Entonces también tener una visión alternativa que no sería suficiente si vos no tenés un equipo especializado en el tema, ¿no? Claro. Pero bueno, tener esa visión creo que es un condimento al menos diferente, y creo que también marca la línea de por dónde intentamos diferenciarnos respecto a otras empresas en Uruguay, que las hay muy buenas y que al final del día tenés que tratar de diferenciarte de alguna forma. ¿Qué edad tenías cuando te vinculaste permanentemente a la empresa? Es decir, bueno, voy a laburar acá. No me lo reconocen, pero en realidad yo siempre digo que fui el primer cadete que tuvo la empresa. Sí, ¿no? Era el chico de los mandados. Sí, sobre todo en verano y eso, que estaba prohibido no hacer nada, era eso, o ponerse a estudiar para prepararse para el año siguiente. Entonces, bueno, era preferible hacer de cadete y cobrar cobrar algún pesito. Y bueno, nada, ahí ya te digo, era más bien tipo Zafral. Después entré en la parte de lo que sería el sistema de gestión, como auditor interno. La empresa se empezó, yo no me acuerdo en qué año, pero cerca del 2000 empezamos con el tema de la ISO 9001. Ajá. Y bueno, nada, había que ser de auditor interno, y me formé en UNIT para eso. Eso estuvo muy bueno porque me permitió tener una visión de todos los procesos. Claro. Que capaz que de otra forma no la hubiera tenido y creo que estuvo bastante interesante. Después tuve un pasaje, yo estuve en Estados Unidos 2 años, una beca para jugar al básquet allá, y ya cuando volví, sí, bueno, ya un poco empezando la facultad y demás, fui adquiriendo otros roles, y después pasé por la parte comercial, que creo que también me ayudó mucho a entender el negocio y entender qué es lo que teníamos que dejar de hacer o qué potenciar, y bueno, hoy ya con una visión más general de la empresa, sin dejar de lado la parte comercial, que es un poco lo que me gusta y creo que es donde le puedo aportar más a la empresa, sí tratar de alguna forma tener esa visión sobre todo el espectro, y bueno, la empresa tiene hoy un equipo bastante sólido en todo lo que es la parte no solo lo técnico, sino la parte de gestión. Y bueno, tratar de estar apoyando o ayudando en lo que se necesite, más allá de que, bueno, como decía, el equipo ya tomó cierto músculo propio y se puede ir desarrollando. ¿Hay algún momento, Fernando, en el cual la empresa da un gran salto?
Porque después, digo, estamos en un lugar que es enormemente grande. Seguramente no es solo el tema de la edificación, que es grande el corazón de la empresa. Debe haber algún momento que no paró de crecer, no solo no paró, sino que dio como una especie de... No, a ver, yo creo que la empresa siempre estuvo en una espiral ascendente, pero de una forma mucho más controlada, más ordenada, a veces de la mano de crecer volumen en algo o de incorporar una nueva línea de negocio. Creo que el cambio grande lo tuvimos post pandemia, para nosotros como para muchas empresas de Uruguay y del mundo. La pandemia fue un momento duro, fue difícil. Más allá de lo que implica en la parte económica, sí se dio que nosotros ya teníamos un crecimiento planificado, que cuando vino la pandemia no se pudo dar y se empezó inmediatamente después. Lo que pasa que ahí se le sumó el efecto rebote, ¿no? O sea, sí, bueno, durante la pandemia todo se pinchó, pero habían cosas que iban a volver post pandemia porque tenían que volver. Entonces se sumó el crecimiento planificado más ese efecto rebote y nos duplicamos de tamaño prácticamente de un año a otro. Y bueno, evidentemente eso hizo sonar toda la carrocería, ¿no? La financiera, la operativa. Claro. Nos llevó capaz que 2 añitos volver a estar en eje y aprender a manejar ese nuevo volumen económico, de gente, financiero. Y entonces, un poco respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, el post pandemia fue ese momento que tuvimos un crecimiento bastante abrupto. En esta primera parte compartimos los comienzos de Electrosistemas, los comienzos de la empresa y también de la vinculación del hoy gerente general para con ella. Vamos a volver con Fernando Álvarez en el último bloque de nuestro programa de hoy, cuando nos va a contar cuál es la situación actual y qué proyección, qué futuro le ve a la empresa, qué hay en el horizonte de Electrosistemas. Pero ahora vamos a conversar en los próximos 2 bloques con el director de proyectos de Electrosistemas. El ingeniero Marcos Irazábal nos cuenta un montón de cosas de esas que uno a veces se pregunta y no sabe a quién preguntarle. Por eso la primera charla, o el comienzo de la charla con Marcos Irazábal, es cómo se vinculó él con esta empresa, y después vamos a ir recorriendo algunos otros temas hasta llegar al final de nuestro programa. Segundo bloque con el ingeniero Marcos Irazábal. Bueno, esto se remonta a septiembre del año 2010, cuando era apenas un estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Entré con un contrato de horario reducido. ¿Te acordás cómo se dio? ¿Un llamado, un conocido, un amigo? Fue un llamado que vi en internet, por esas páginas de buscar trabajo. Me llamaron de Recursos Humanos, tuve la entrevista con psicólogos, todo lo que se estila. Y bueno, salí de la reunión y a los 10 minutos me salieron a decir que arrancaba el lunes. En ese momento era todo mucho más dinámico. Y arranqué con una experiencia haciendo soporte al jefe de obra, digamos, que era el ingeniero que estaba a cargo de la mayoría de los contratos eléctricos. Y estaba por un tema de distancia que quedaban los contratos y abarcar todo. Estaba precisando manos, estábamos hablando en el contexto que la empresa era mucho más chica. Entonces, bueno, ahí arrancamos a hacer tareas de todo un poquito. ¿Qué es eso de todo un poquito? ¿Soporte del jefe de obra? Y de todo un poquito, desde diseñar planos, hacer seguimiento de obras, colaborar con que estuvieran todos los recursos para ejecutar los trabajos, de tener reuniones con los clientes para ver si realmente estábamos acorde a las expectativas. Bien. Si venía todo bien, si estábamos correcto, bien. Con la experiencia que uno podía tener en ese momento, que era apenas un estudiante, y bueno, todos eran desafíos. Y como algo que yo siempre digo es, uno aprende algo cuando estudia, pero más aprende cuando está en la cancha. Sí, claro. Y es como que todo se vuelve mucho más sencillo. ¿Sos del interior? Soy del interior, de la ciudad de Trinidad, poronguero como dirían algunos. ¿Y estudiaste acá?
Estudié acá. La Facultad de Ingeniería. Hice Facultad de Ingeniería y después me fui a el ITS, el Ajá. Instituto Alias Valparda, y Sí. soy ingeniero eléctrico en electrotecnia. Ajá. Y bueno, todo se fue dando así. La idea de esto que arrancó como una prueba de trabajo, lleva 15 años, Mira. que me ha tocado estar en todos los lugares, digamos, desde la asistencia a un jefe de obra, hasta después ser un jefe de obra, hasta después lo que ahora me lleva al rol de director de proyecto, que me toca gestionar varios proyectos con jefes de obras que me acompañan cada uno asignado en sus tareas, y bueno, mi rol se va abocando más a algo de gestión más macro. Las tareas te las asignaban desde la empresa. Sí, las tareas me las dan de la empresa y me permitió andar por muchos departamentos del país. Trabajamos en el primer data center que hubo acá en Uruguay, el que se hizo en Pando. Trabajamos en todas las represas, años trabajando en ANCAP, o sea que la verdad que muy agradecido porque esta empresa también tiene esa diversificación que te permite ir creciendo no solo en el área que uno se especializa, sino ir aprendiendo de todo un poco. Y bueno, por allá, por 2020, nos tocó el desafío de encontrarnos con un proyecto como este. ¿Cómo te llega el proyecto? ¿Te llaman un día a una oficina, te dicen, mirá, tenemos que hacer esto y esto? Sí, en aquel momento ya te digo, yo no participaba de cómo se gestaban los contratos. Más bien. Sino que bueno, yo estaba a cargo de... Eso era más bien un tema administrativo, ¿no? Claro, sí, un tema administrativo, un tema comercial, si se quiere, un tema de negociaciones, acuerdos, nivelar expectativas. Y bueno, en ese momento me tocaba un rol de hacer gestión de contratos específico, donde me tocaba trabajar con un capataz, 2 capataces, algunos encargados, y bueno, era como el primer pedal de ejecución, digamos, de las obras. Tener el cronograma alineado con lo que quería el cliente, todos los suministros que se necesitaran, y bueno, ver que eso se ejecutara bien en base a, bueno, a la certificación que tenemos de las normas ISO. Entonces, bueno, en ese rol fuimos hasta que un contrato como el de CUTSA me cayó así. Un día vinieron arriba de la mesa. ¿Cómo haces? Hay que hacer esto. Ahí va, hay que hacer esto. ¿Por dónde arrancás? Y bueno, lo primero que hacemos es ver los requisitos del cliente. Ajá. Lo primero es ver de qué se trata, ver qué en es el papel, ¿no? Sí, lo que pide. Exacto, qué es lo que pretende este cliente, cuál es el corazón de esto. Ajá. Y cuáles son los puntos fundamentales, digamos. Porque de repente hay clientes que están más abocados a que el producto sea de calidad máxima. Hay otros que son, bueno, prefiero resignar esto pero mejorar en esto otro. Hay otros que son los plazos. Claro, hay otro que es directamente el precio. Tiene que estar pronto en tal tiempo. Entonces, bueno, uno lo que busca ahí es nivelar la expectativa que tiene el cliente con el proyecto que te están pidiendo. Y bueno, después sí, uno empieza a ver, bueno, cuál es el equipo, empieza a tener reuniones con el cliente, que hasta el momento era un papel el único intercambio que tenía, empieza a ir al lugar, empieza a evaluar, bueno, los riesgos que tiene, ya te digo, cuál es el corazón de este proyecto. Y bueno, después las gestiones, como todas las gestiones, digamos, uno se planifica los tiempos, los costos, los recursos, en qué momentos, qué entregables tiene que darle, y ir gestionando justamente todo lo que eso. uno ve, que además no lo ve solo en CUTSA, pero el tema de CUTSA es lo que nos motiva esta charla. Lo que uno ve es el cargador puesto allí. Esto arranca con un papel que a vos te dan y te dicen esto es lo que quiere el cliente. Exacto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Seguramente cambia según el caso. Exacto, sí. Pero ¿qué es? 2 semanas, 2 meses, 6 meses, 1 año y medio. Bueno, mirá, te puedo decir de la experiencia de lo que fue nuestra primera planta, esta de 2020 en Añón, que fue una obra que llevó entre 6 meses a 8 meses de ejecución. Pero tenés una etapa previa que son proyectos, en este caso involucra, como en la mayoría de estos proyectos, involucra a UTE como la empresa que suministra la energía. Entonces, bueno, hay que presentarle proyectos a ellos para que ellos te los aprueben y bueno, en base a eso vos vas avanzando. Te diría que la primera que llevó el vínculo con UTE ya para que ese predio fuera alimentado en media tensión, que es como energía de mayor porte, nos llevó un poco más de tiempo. Ya la siguiente, esos fueron 22 cargadores de corriente alterna, que estamos hablando de una potencia de 2 megawatts, que es, para el momento era un volumen importante. Hoy estamos hablando que estamos en 9, proyectando a 12 megawatts, y el siguiente paso que lo arrancamos a construir estamos en 17, o sea que ha escalado muchísimo. Pero las siguientes etapas, como las que hicimos ahora, Perdóname, estamos en otros... perdóname, Sí. ¿estamos en cuánto? Perdón.
17 megas, ahora estamos en 9. Sí. En breve ya pasa a 12 porque está la infraestructura y estamos construyendo la infraestructura de 17. Bien, la pregunta era, ¿qué diferencia hay entre aquellos 2 megas desde el principio? Y lo dice, ¿que carga más rápido, carga mejor? ¿Cómo tenés de todo, cambió la tecnología. Antes eran cargadores de corriente alterna que consumían cada uno 80 kilowatts. Hoy tenés que cada cargador son de 200 kilowatts, o sea, mayor potencia, más rápido. Tienen 2 mangueras para cargar, cosa que podés hacer una carga rápida en uno solo o alimentar 2. Y la tecnología es de corriente alterna, corriente continua, es decir, que las baterías están integradas en el equipo. Supongo que hay detrás una especie de obra civil, ¿no? Si la quiere hacer el pozo, cavar, por supuesto, hacer el hormigón, ¿eso lo hace la empresa que contrata o lo hacen ustedes también con una...? Nosotros nos encargamos de todo. Cuando viene, como te digo, yo en la de 2020 ya tenía los papeles adelante. En esta última, que fue cuando nos reunimos a principios del año pasado, fines del 2023, nos juntamos con el cliente y nos dijo, bueno, mirá, necesito esto. Y para nosotros era una locura. Ya era algo, uno se lo imaginaba. Una locura para bien. Una locura para bien. Para mal. Una locura para bien, porque era algo muy ambicioso realmente. En los tiempos que lo quería era algo muy ambicioso. Pero bueno, ya teníamos la primera experiencia de lo que fue la primera planta y nos subimos a ese barco, aterrizamos lo más posible el proyecto a algo que se pudiera hacer en el tiempo que se deseaba. Y la verdad que tuvimos un resultado muy bueno, que nos sirvió mucho para generar una sinergia entre todos los sectores, porque tenemos, desde la idea del cliente, nosotros tenemos que gestar un proyecto ejecutivo, ¿no? Se formulan una infinidad de planos, cálculos eléctricos, cálculos civiles, viene un agrimensor, alguien que hace un ensayo del suelo, o sea, hay de todo un poco Mil cosas. Exacto, que te generan lo que es el proyecto ejecutivo. Y a partir de ahí es cuando recién uno puede pensar, bueno, ¿dónde está la primera piedra? ¿Dónde la ponemos? Y ahí se conforman los equipos de trabajo y hoy tenemos casi 40 personas solo abocadas a la obra, sin contar todos los técnicos que están detrás en el sector de servicio de ingeniería que también trabajamos. Y a su vez, a posterior de esto, se le brinda un servicio de mantenimiento después de ejecutada la obra por un año de cada una de las plantas. Arrancó con Plantañón. Seguimos con Salgado, que son los talleres que tiene CUTSA. Que eso, bueno, Conozco. Se dio toda una contingencia, se dio todo algo un paso tras del otro, porque una vez que trajeron todos los coches, hoy tenemos 62 cargadores de corriente continua en Añón, que permiten que carguen 90 coches en simultáneo, y salen los casi 200 que tiene CUTSA hoy por hoy, salen todos cargados de esa planta. Pero claro, una vez que teníamos eso pronto, cualquier rotura que tuviera un coche de eso, tenía que ir al taller y en el taller no habían cargadores. Entonces la obra inmediata que hicimos fueron la de los cargadores. Y ahí empezamos a trabajar en el desafío más grande que tuvo el proyecto, que era la contingencia. Porque uno puede darse cuenta que en un coche a combustión se queda sin combustible y va y carga en la estación, no sé. De alguna forma ese servicio sale. Ahora vos tenés un problema eléctrico, y vos tenés que tener algunos planes de contingencia para ver cómo operás, porque no puedes dejar sin servicio. ¿Me hablás después de la pausa de esos planes de contingencia? Perfecto. Continuamos, amigos. Estamos viviendo, obviamente, un cambio importantísimo a nivel del tema energético. De hecho, uno a veces piensa cómo, y el combustible va a desaparecer, y no del todo, porque los barcos, los aviones, qué sé yo, van a seguir moviéndose a combustible clásico. Pero la electromovilidad presenta una enorme cantidad de novedades y también de desafíos. Esos desafíos son, por ejemplo, un ómnibus que va a un taller que todavía sigue teniendo algún tipo de problema técnico, va a un taller donde se le atiende desde el punto de vista eléctrico y mientras tanto tiene que cargarse, lo que ellos le llaman
contingencia, lo que ellos le llaman plan de contingencia. De esto hablamos con el ingeniero Irazábal. Bueno, que se fue dando todo paso a paso hasta que en un momento la contingencia fue lo fundamental del proyecto y ver cómo logísticamente le dábamos servicio, pasara lo que pasara, a todos esos coches. Y bueno, llevó a hacer algunas mejoras, ampliaciones en el proyecto. La obra inicial que hicimos en Planta Añón se duplicó y todos los proyectos que tenían previstos para este año, para 2025, también se fueron sobredimensionando para preparar cualquier tipo de contingencia. Hoy por hoy estamos cubiertos en un 80% ante cualquier evento, por hacerte una aproximación, pero planificamos que al final de todo este proyecto que termina a fin de año, con todas las plantas, quedamos cubiertos con todos los servicios. ¿Cuántos cargadores en total va a tener a fines del 2025? Mira, hoy por hoy te digo, aproximadamente. Tenemos en Añón, en este momento estamos con 62, van a llegar a ser 70, más los que estaban instalados de corriente alterna, que son 22. Y después tenemos en Planta Salgado, que es el taller, que eso es más para contingencia por alguna rotura y que el coche ya salga listo para el servicio. Cargue ahí mientras... Ahí tenemos 6. En Planta Veracierto estamos instalando 15. Y hay 2 plantas que se están iniciando en este momento, que son Islas Canarias. Y la Canaria. Exacto, que ahí tenemos 13 y 16. Ahí te estoy hablando de los cargadores. Permiten el doble, cada cargador admite dos coches, o sea que estamos hablando de duplicar la capacidad en coches. Pero en cargadores estamos hablando estamos casi en los 100. Y desde el punto de vista técnico, no comercial o empresarial, que eso es otro tema, desde el punto de vista técnico, ¿estaría cubierta Cucha con todo eso? Porque va a seguir renovando, entonces va a tener que seguir ampliando. Sí, y esto siempre se va manejando en negociaciones con la gente de UTE también, porque es fundamental qué pasa con la red, cómo se comporta esa red. Y es la premisa en todos los casos de todos los planteos. Esto, igual Cucha vino con un proyecto que era ambicioso, pero era ambicioso para 2025, que termina ahora en diciembre con esta etapa, digamos, pero ya venía con la idea de qué va a pasar en 2030, 2035, o sea 2040. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en qué va a pasar después y a su vez en que si tienen un desperfecto ahora tengan alguna forma de estar cubiertos. Y en ese escenario creo que venimos trabajando muy bien. Me hiciste todo el relato de cómo es el modus operandi. ¿Cómo es la relación con UTE? Sí. ¿Quién la sigue de cerca? ¿La empresa que contrata o la empresa contratada? Mira, porque estamos hablando de una empresa pública que tiene una marcha diferente, ¿no? Sí. Formalmente la maneja el cliente. O sea, en este caso sería Cucha. Cucha había arrancado con esto hace 3 años atrás, ya habían tirado los proyectos. No es sorpresa que UTE tuvo la misma reacción que nosotros de pensar, es una locura. Hoy por hoy no lo pueden creer el nivel que tienen ahí, el nivel de electrificación, de contingencias, de todo. Que con lo que le cuesta de repente a UTE tener un cargador acá, otro allá, ahí saben que tienen una carga que es impresionante. Pero bueno, formalmente la deberías llevar el cliente, pero hay una distancia técnica que tiene el cliente con estos temas y la empresa ejecutora, en realidad que es una empresa constructora eléctrica como la nuestra, ya está más familiarizada, entonces siempre lo acompañamos. Se corta el camino. Los acompañamos en todo. Quizás en el primer proyecto es como que quisimos hacer muchas gestiones desde Electrosistemas directamente, pero nos decían, no, bueno, acá Cucha es la persona, es la empresa, el referente de Cucha es quien tiene que tomar cartas en esto. Hasta que en un momento la sinergia fue dando que si no apurábamos el ritmo no llegábamos de ninguna manera. Y hoy por hoy ya la dinámica está bastante más está aceitada la maquinaria. Exacto. Siempre pasa que en un proyecto de este calibre, con esta importancia, la vía habitual tiene sus complicaciones, de repente es un poco más lenta. Pero cuando esa complicación puede traer problemas más graves, siempre hay mecanismos de poder apurar algún trámite que no siga el trámite normal, por decirlo de alguna forma. Es muy sencillo entrar a un lugar y ver el cargador. Hay toda una historia, parte de ella me la han contado ustedes. ¿De dónde vienen? Estos cargadores son de procedencia china. Están fabricados bajo normativa europea, entonces, bueno, pueden entrar y operar en óptimas condiciones. ¿No se hace nada acá? ¿Se baja del barco y se instala? Exacto, se baja del barco, se deja en espera en el lugar y cuando está todo listo van y se instalan, se hacen la conexión.
Y nosotros nos encargamos de la conexión eléctrica, después hay otro servicio que le hace toda la parte de sistema de gestión de la carga para ver cuánto cargó, cuánta energía sería, los periodos de tiempo, los consumos que está teniendo. Pero viene todo preparado desde China y eso fue una negociación que llegó directamente de CUTSA, que viajaron expresamente a China, fueron a la fábrica, le pidieron todos los requisitos que querían de los cargadores y de los buses. Y creo que fue exitosa porque consiguieron un buen equipamiento y les está dando buen resultado. Hay que tener cuidado especial por tratarse de lo que se trata, hacer una cosa que eventualmente o potencialmente puede ser muy peligroso. ¿Cómo, perdón? Podés quedar pegado ahí haciendo algo. Sí, en ¿Sabés realidad... por qué te pregunto? Yo el otro día estaba en Cucha y vi un señor agachado con un tornillito, dije, un destornillador, y digo, ¿qué pasa? Dice, no, de este lado no carga. Algo se rompió, algo se quemó. Y yo decía, esto con la potencia que tiene, ¿cómo se maneja? Vos en tu casa haces algo, bajás la llave general. ¿Y ahí qué? Bueno, no es muy diferente a cualquier instalación eléctrica, cualquier obra eléctrica. Ajá. Tiene riesgos eléctricos asociados, o sea, el personal que trabaja en esto tiene la capacitación, tiene capacitaciones en riesgo eléctrico, en seguridad, claro. Algunos en TST, que se llama, que son trabajos con tensión. Ah, mirá. Pero normalmente tratamos de trabajar siempre sin energía en los puntos y con las normas básicas de las 5 reglas de oro que se hablan en este caso. Esto es el futuro, ¿no? Esto es el futuro que ya está acá, el futuro que ya es presente. Pero se va a quedar. Sí, de todas formas, conversaciones que tenemos con gente de CUTSA, a veces cuando estamos planificando esto y ya estamos pensando en qué va a pasar 5 años después y 10 años más adelante, cuesta muchísimo imaginarse cómo va a ser la tecnología de carga eléctrica, qué tipo de movilidad va a haber realmente, porque uno puede pensar cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo y la vertiginosidad que ha tenido en este último tiempo te lleva a pensar que, no sé, a futuro no sé cómo van a cargar, no sé si van a andar en ruedas los coches, o sea, ya no se sabe. Sí. Pero bueno, planificamos en base a lo que tenemos ahora y trabajamos en eso. Una persona como vos, con la cual hemos estado charlando un rato sobre el proyecto CUTSA, cuando le dan un proyecto de esta envergadura, ¿es solo este proyecto? ¿O de mañana atendés el proyecto de CUTSA, de tarde podés atender otro, o la semana que viene ya tenés otro? Supongo que... Bueno, depende un poco de cómo venga la dinámica en general. La realidad es que normalmente trabajo en varios proyectos. Bien. Ahora, un proyecto como el de CUTSA tiene mi prioridad, lógicamente, y a su vez tengo recursos, porque yo hoy estoy en representación de muchas personas. Claro. Pero ya te digo, tenemos un sector de ingeniería que hace un gran trabajo en diseñar y darte toda la información que necesitas. Tenemos jefes de obras que son ingenieros civiles, ingenieros eléctricos que están 100% abocados a esos contratos, que están parados ahí todo el día, recorren un frente, el otro, están atrás de los avances. Entonces te facilita que, bueno, si surge algún otro proyecto en el que haya que trabajar, se pueda, pero la prioridad sabemos que hoy por hoy está en este proyecto que... Te diría en lo personal, es de los más grandes en los que he trabajado a nivel de volumen, a nivel de tiempos, porque es muy exigente el calendario, o sea, claro. Vos arrancaste a trabajar cuando acaban de poner la orden de compra y saben que en 3 días suben esos coches y quieren que ni bien lleguen a Uruguay, poder sacarlos a cargar y a pasear. Claro. Entonces, bueno, eso te hace un desafío muy grande y creo que, nada, por suerte lo estamos llevando de la mejor manera. Bien amigos, ingresamos en el último bloque y como les habíamos dicho, en este vamos a hablar de nuevo con Fernando Álvarez, el gerente general de Electrosistemas, sobre cómo está la empresa hoy y qué futuro le ve a Electrosistemas. Bueno, hoy la empresa que se define ya no solo como constructora como era antes, sino que es una empresa de ingeniería y construcción. Hoy tiene, si bien las verticales de negocio siguen siendo energía y telecomunicaciones principalmente, tenemos una componente civil que ha crecido mucho. Operacionalmente nos dividimos una gerencia de obras y una gerencia de servicios.
Básicamente hay un núcleo de clientes y contratos que son del estilo obra, por ejemplo, el caso de las obras que estamos haciendo con CUTSA, pero después hay otra componente de contratos que son más bien del tipo ingeniería, mantenimiento, más servicio, ¿no? Más servicio. Son lógicas muy distintas que tuvimos que, bueno, post crecimiento, reordenarlas así para que bueno, poder atenderlas con las lógicas que requiere cada una, ¿no? O sea, nosotros en un servicio, todo lo que es mantenimiento, uno a veces está priorizando la relación a largo plazo con el cliente, se permite algún tipo de flexibilidad a la parte comercial, porque justamente lo que vos estás es un servicio. En obras el cliente lo que quiere es que vos le construyas lo que te pidió bien, en tiempo, en forma y después tenés que salir porque si no, un día más es un costo más que no lo querés ni vos ni el cliente. Entonces, bueno, ese tipo de lógicas no estamos inventando nada, ¿no? También vemos un poco cómo algunos referentes del mercado se han reordenado y bueno, y tenía sentido seguir ese camino. Hay una gerencia general que la llevo yo, muy de la mano también con Virginia Cuevas, que no solo es socia directora de la empresa, sino que lleva toda la parte de administración y la parte financiera y bueno, muchas decisiones son en conjunto, también un poco la visión de ella, habiendo tenido todo el recorrido de la empresa y demás, también es un espaldarazo grande, no solo a veces yo soy un poquito más soñador, más de tirarme a la piscina a veces y bueno, el rol que tiene ella también, que también lo tenía con mi viejo, es de poco fijarse si hay agua en esa piscina. Bajar. Sí, pero bajar pero con criterio, claro. No frenar, sino regular, sí. Y eso a mí me sirve mucho. Claro, pues no te dejan los excesos. No, y aparte también hoy ya no somos la empresa que éramos hace 15 años atrás, entonces darse una piña en este contexto duele bastante más, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de analizar un poquito, de ver otras aristas que capaz que yo no estoy viendo y demás, es muy valioso. Y después tenemos un equipo que lo llamamos, de alguna forma le llamamos la SPO, que la oficina, si se quiere, de planificación estratégica, que tiene a los referentes de los principales procesos de la empresa, administración, recursos humanos, las dos gerencias, operaciones, servicios, la parte de cotizaciones, la parte de compras, logística y suministros, y la parte del sistema en sí integrado de seguridad y calidad, que de alguna forma lo que hacemos ahí es tratar de atravesar por ese equipo de gestión las decisiones principales de la empresa, y bueno, y también estar tomando a veces, compartiendo problemas que hay en un sector que capaz que también desde otra óptica afectan a otro y bueno, buscando soluciones en conjunto. Y hoy, si se quiere, yo creo que es el músculo más relevante que tiene la empresa, porque nos permite una cohesión y un trabajo en equipo bueno, que creo que es valioso y que los resultados se están viendo también. De aquella oficina donde había poquitísimas personas a hoy, ¿cuánta gente trabaja hoy acá? Y aproximadamente. Bueno, sí, hoy estamos, en el último conteo, estamos en torno a 280 personas. Pila. Es un montón, como te digo, por un lado, ese sentido de orgullo, de decir cuántas familias que somos, también es una responsabilidad grande, que bueno, nada, que hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Sí, tal cual. Porque somos 280 personas con 280 problemas. Sí. Entonces, bueno, de alguna forma también hay que... es parte de lo que hay que gestionar, ¿no? ¿Y cómo ve Fernando Álvarez el futuro? ¿Va a seguir creciendo? ¿Está bien así? No demos pasos más largos de lo que nos permite el por pie. Por un tema de forma de vida, simplemente el futuro siempre lo veo bien, ¿no? Lo veo genial. Pero sí hay un montón de desafíos, hay oportunidades también. De alguna forma, cómo se ha posicionado la empresa en el mercado, tenemos claro que por el momento no es nuestro objetivo pasar a formar un grupo de las grandes me refiero, ¿no? Sí. De las mega constructoras. Entendemos que hoy no queremos entrar ahí, más allá que a veces competimos por algún proyecto puntual. Estamos ubicados en un segmento donde de las empresas que son grandes, pero que de alguna forma tienen un control todavía sobre lo que es la parte de hacer frente a los valles y picos que hay marcados, ¿no? O sea, actualmente estamos en un momento de valle donde, todos los cambios, los periodos electorales te generan una transición entre un gobierno y otro, que bueno, el que va
ya dejó de licitar. Y el que viene todavía no. Dice, bueno, antes de licitar voy a ver con qué recursos cuento o cuál es mi plan. Y bueno, ese tiempo, esa burbuja que se genera, son momentos que bueno, ser demasiado grande es costoso, ¿no? ¿Cuál es más grande, el mercado público o el privado para ustedes hoy por hoy? Nosotros dentro de la estrategia nuestra, la capaz que estrategia similar. hemos marcado, no, yo creo que el público es más grande. Sí. Pero bueno, Electrosistemas, la estrategia que se marcó desde ya hace un tiempo es de tener un equilibrio tanto entre lo que es nuestra actividad pública-privada, como nuestra actividad en obras y servicios, nuestra actividad en dólares y pesos. O sea, hemos ido por transitar un equilibrio justamente para matizar lo que te decía de los golpes, ¿no? Claro, sí. Que también, ojo, también te matiza los picos, ¿no? Las oscilaciones, claro, sí, bueno. Pero entendemos que una constructora de ese tamaño tiene que tener estabilidad y la buscamos en esa diversificación, yo digo, en todo sentido, de tener una matriz de clientes bastante amplia a un equilibrio público-privado. Cuando es el público como ahora capaz que pueda bajar un poco, el privado te sostiene. Después, claro. Pero en ese equilibrio vamos andando y seguimos seguimos creyendo en esa estrategia. Obviamente requiere un esfuerzo operacional más importante que si sos una empresa de nicho. Más bien. Digo, Más bien. tenés que tener un músculo de gestión y de operación bastante más fortalecido, más robusto. Pero bueno, nos hemos aprendido a sentir cómodos en ese giro de decir, bueno, equilibremos público-privado, dólares, pesos, obras, servicios, y sí ir de a poco desarrollando algunos nuevos negocios para lo que se viene. ¿Cuánto hace que están trabajando con CUTSA? Nosotros con CUTSA, nuestra relación arrancó en el 2020, cuando ellos ya estaban pensando en lo que hoy es una realidad. Ellos lo estaban empezando a soñar, a diseñar, hicieron una prueba piloto, donde instalaron algo así como 22 cargadores, que bueno, no era más que una prueba piloto que conllevó una obra eléctrica. Hubo que hacer una subestación y algunos tendidos eléctricos, y bueno, sin duda creo que funcionó bien. No solo funcionó bien ese sueño que tenían de iniciar un cambio de matriz de combustible de fósil a eléctrico, sino que también funcionó muy bien la relación, la química entre CUTSA y Electrosistemas. Obviamente cuando vino esta nueva etapa hubo que licitar y demás, porque bueno, es así, ¿no? El mercado tiene su precio y había que competir, pero también nosotros ya sabiendo, con esa experiencia previa, bueno, con qué tipo de cliente contábamos y de qué se trataba el trabajo, ¿no? El ya haber hecho una prueba piloto, sabíamos los problemas que podíamos llegar a encontrar y demás, y bueno, también nos permitió, creo que, ir bien posicionados. Y bueno, por suerte logramos, esfuerzo grande mediante, logramos hacernos del contrato, que hoy es una realidad y del cual ya van a hablar, porque yo te comentaba fuera de cámaras que la obra en sí es súper atractiva. O sea, hay obras que no son tan interesantes, hay que hacerlas, claro. la finalidad, pero claro. no son tan atractivas o desde lo técnico. Bueno, esto es una obra que tiene un componente muy, muy atractivo desde lo técnico, desde lo social. O sea, yo hablando con Fabián Cancela de CUTSA y felicitándolo, ¿no? Había que atreverse a tener ese sueño y en esa época, además, en ese proyecto, no se hablaba tanto como se habla hoy de la electromovilidad. Y bueno, nada, se pusieron el desafío y lo estructuraron muy bien, lo planificaron muy bien. Y bueno, hoy es una realidad. O sea, hoy ya hay, no me acuerdo el número, pero casi creo una que pila. 200 ómnibus ya eléctricos dando vueltas por Uruguay. El plan es de seguir, o sea que si bien es una realidad, el desafío sigue, ¿no? Bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. La invitación es para la semana que viene, aquí mismo en BTV, el próximo lunes a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado y será entonces hasta la próxima semana.